Ya conocimos las ligas parecidas entre los países de Conmebol y UEFA, pero ¿y si miramos un poco más arriba y nos enfocamos en CONCACAF? ¿Qué ligas de esta confederación se pueden asemejar a las europeas? Bueno, aquí intentaremos responder a esa pregunta con un repaso entre las similitudes que puede haber en las competencias locales más relevantes de CONCACAF, porque siendo sinceros, no hay mucho para elegir futbolísticamente en esta región, y hasta seremos demasiado amables eligiendo algunas ligas que figuran poco y nada. Por otro lado, no tomaremos en cuenta la liga canadiense porque increíblemente apenas hasta este año se formó una competencia profesional en este país. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. ¡Se parece a ti, Cuatro Ojos! Empezamos por el Caribe para encontrar la competencia europea que se puede asemejar a la Liga Premier Nacional de Jamaica, una competencia que tiene que sumergirse en el bajo mundo de las ligas europeas para encontrar un pariente en el viejo continente, y este puede ser la exótica Liga Checa, pues si hay algo que comparten es su ausencia en el palmarés internacional, pues ningún club de las dos ha sido capaz de consagrarse a nivel continental en sus respectivas confederaciones. Pero no solo tienen ese detalle en común, sino que en el plano local, al ser dos competencias relativamente jóvenes, aún no tienen super equipos con muchos títulos a sus espaldas, pero si acaso tienen un club más ganador que sobresale del resto, y un par de rezagados que da la casualidad que igualan con 5 títulos cada uno. Y desde el punto de vista de los estadios, el país europeo tiene claramente la ventaja en cuanto a la cantidad de recintos, la capacidad y la calidad de los mismos, pues la infraestructura futbolística del país de Bob Marley es bastante modesta. Seguimos explorando similitudes y ahora nos encontramos con la peculiar Pro League de Trinidad y Tobago, cuya hermana perdida en el viejo continente puede ser la primera división de Montenegro, pues primero que todo son ligas de una relevancia menor en sus regiones, esto debido en parte a la extrema juventud de ambas competencias, pues en Trinidad y Tobago no hubo una liga profesional y seria sino hasta 1999, y en Montenegro luego de los años convulsos que pasaron desde la disolución de la antigua Yugoslavia y su separación con Serbia en 2006, recién en 2007 tuvo su propia liga, por lo que debido a la naturaleza prematura de estas competencias, el protagonismo internacional de estos países es casi nulo, aunque a los trinitarios se les abona el par de Conca Champions conseguidas por el Defence Force. Ya en el plano local, lo reciente de ambas competencias queda en evidencia por el palmarés tan corto y repartido, pues apenas si se puede destacar los clubes más ganadores que no superan ni los 5 títulos de liga, y a nivel de infraestructura, la de ambos países es bastante similar, con varios escenarios que no superan los 12.000 espectadores, aunque en Montenegro tienen más estadios y en Trinidad y Tobago tienen el más grande. Continuamos con los emparejamientos y uno que puede funcionar en varios aspectos es el de la Liga Nacional de Honduras y la Primera División de Suecia, pues su palmarés internacional es escaso, pero lo suficiente para colarse entre los países con títulos internacionales de sus confederaciones, y a su vez, estos trofeos pertenecen a un solo equipo privilegiado que ha gozado de las mieles del triunfo continental. En el caso de Honduras, el equipo copero por excelencia es Olimpia, mientras que en el país nórdico, el más exitoso en este sentido es el Göteborg, gracias a su par de copas UEFA. A nivel local, ambas competiciones ya tienen su recorrido, por eso ya se puede hablar del dominio de dos clubes que con diferencia se colocan en los primeros lugares del palmarés histórico, aunque es cierto que la hegemonía de Olimpia es más notoria en el país centroamericano. Y para finalizar, se puede decir que del lado de la infraestructura, los escandinavos toman la delantera en cuanto a la cantidad de estadios y a su vez la capacidad y la calidad de los mismos. Ahora es el turno de emparejar a la Liga Nacional de Guatemala con su equivalente europea, la cual puede ser la Superliga de Serbia, pues son dos ligas cuyos equipos a nivel internacional una que otra vez hacen algo de ruido, pero por lo general no salen de ser clubes complementarios que se limitan a hacer su mejor esfuerzo en torneos continentales. Por eso el palmarés de ambos países no es la gran cosa. Del lado guatemalteco destaca el par de consagraciones en la Conca Champions por medio de Municipal y Comunicaciones, y del lado serbio está la recordada Champions League y la Copa Intercontinental conseguidas por el Estrella Roja de Belgrado. En el plano local se ve a simple vista el monopolio gigantesco que ostentan los dos clubes más grandes de cada nación, pues se han repartido la mayoría de títulos de esta liga, y ese mano a mano histórico, por supuesto, se traduce en una rivalidad enorme entre los clubes más poderosos, pero hay que reconocer que deportivamente estos duelos despiertan el interés más que todo en sus países de origen, pues a nivel internacional son un clásico más, aunque eso sí, no podemos desconocer la pasión a veces enfermiza que caracteriza a este duelo bravo de serbios. Y para cerrar el nivel de los estadios, la cantidad es similar, y si bien Serbia tiene los más grandes, luego la cosa se empareja en cuanto al aforo de los escenarios.
Ahora tenemos a la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador, que en ciertos aspectos puede asemejarse con la Superliga Turca, empezando por su relevancia a nivel internacional, donde claramente son ligas de segundo orden, ya que no tienen muchos éxitos internacionales, aunque hay que reconocer lo de El Salvador, que sabe salir del promedio con sus 4 consagraciones, el doble de lo que ostentan los cuadros turcos, que apenas tienen 2, gracias a la Europa League y la Supercopa de Europa cosechadas por el Galatasaray. Pasando al plano local, vemos que la parte privilegiada del palmarés histórico es dominada por los 3 equipos más importantes de cada país, un estatus exitoso que a su vez se traslada a una rivalidad permanente que ostentan este tridente de equipos que prácticamente componen los clásicos y las rivalidades más importantes de sus naciones. Y finalmente, en cuanto al tema de estadios, Turquía aquí marca la diferencia, pues sus escenarios son más numerosos, tienen un mayor aforo y en calidad superan a los de El Salvador, que tienen un par de estadios importantes, pero no más que eso. Pasamos ahora a la Liga Panameña de Fútbol, una competencia que por su poco protagonismo internacional puede que encuentre ciertas semejanzas con la Premier Division de Irlanda, pues son 2 ligas que ni de casualidad aparecen en el ranking histórico de títulos internacionales en sus confederaciones, puesto que una Copa Continental aún es algo inédito para estas naciones. Esto las convierte en competiciones de una relevancia muy discreta en sus regiones. Ahora, en lo que respecta a títulos locales, el asunto de ambas competencias es más o menos repartido, pues no vemos una hegemonía grande de 1 o 2 equipos, sino que entre los más ganadores hay pocos títulos de distancia. Otra curiosidad es que la mayor rivalidad del país no la protagonizan los 2 clubes más exitosos, pues en el Superclásico Nacional de Panamá, el Plaza Amador le faltan unos cuantos para ponerse en los primeros lugares. Lo mismo sucede con el Bohemian en Irlanda, que está a varios títulos de distancia con respecto a su rival toda la vida. Y en cuanto a los estadios, Irlanda dentro de sus principales tiene los más imponentes y en líneas generales supera en todos los aspectos a la humilde infraestructura futbolística de los panameños. Nos encargamos ahora de encontrarle el hermano europeo a la Primera División de Costa Rica, que en algunos aspectos puede que encuentre similitudes con la Primera División de Bélgica, pues antes que nada son ligas que siempre aparecen ahí invitadas en las grandes citas, pero que hoy en día rara vez hacen algo importante a nivel internacional, ya que en el pasado les alcanzó para sembrar varios títulos internacionales, que hay que decir que no son pocos, 7 para los ticos y 7 para los belgas, pero la mayoría de estos son del siglo pasado, por lo que la época de bonanza ya se quedó atrás. En el ámbito local, lo que es el palmarés histórico, hay una gran similitud como el máximo ganador, pues tanto el Saprissa como el Anderlecht son con diferencia las 2 instituciones más exitosas de sus países, ambos con 34 títulos. Atrás, la repartición ya es diferente, pues lo del Alajuelense y el Herediano ha sido más consistente en Costa Rica que lo del Brujas, el Union Saint-Gilloise o el Standard de Lieja en Bélgica, pero a la larga esta diferencia de títulos no impide que se formen grandes rivalidades entre los equipos importantes, donde una en especial sobresale del resto y que es lo suficientemente importante para ganar ese estatus de clásico nacional, aunque fuera de estos países, su influencia y expectación no sale del promedio. Y finalmente, en el espacio de los estadios, lo de Costa Rica se queda corto para competir a los belgas en cuanto al tamaño, la cantidad y la calidad de los escenarios. Llegamos a la Liga MX, donde tendremos que diferenciar bien 2 aspectos para encontrar su equivalente en Europa. Uno será el plano internacional, donde México gobierna con extrema diferencia en la CONCACAF, gracias a sus 41 títulos internacionales, por lo que su semejante europeo en este sentido puede ser la Premier League inglesa, que también siendo una liga cuarentona en cuanto a títulos internacionales, le alcanza para ser protagonista en su continente, pero se queda atrás de los salvajes números de la Serie A italiana y la Liga de España. Otro aspecto en común entre estos países es que son los que más aportan campeones a sus confederaciones, pues hasta 2 equipos mexicanos han alzado un trofeo internacional al menos una vez, y en Inglaterra este número llega a 14, y si hablamos del más copero del país, los números también son semejantes, pues el América es el más exitoso de México, mientras que al Liverpool le sobra para ser el más ganador de Inglaterra, aunque no de Europa. Ahora, en el plano local, en el país azteca, el contexto es muy similar a lo que ocurre en la Ligue 1 de Francia, pues en cuanto a la repartición de títulos, de momento todo está muy parejo, donde no hay un equipo más ganador, pues su diferencia de éxitos es mínima a comparación de sus escuderos, que están a 1 o 2 títulos de alcanzarlo. Otro factor bastante similar es la irrupción en los últimos años de un equipo que históricamente no hace parte de los clubes más importantes, pero que a punta de grandes inversiones económicas está aprovechando al máximo su época de plenitud deportiva para conseguir títulos y subir poco a poco en el historial de consagraciones. Y si hablamos del clásico de clásicos, el de México tiene muchos más fundamentos para considerarse histórico, a diferencia del francés, cuyo fervor es más joven y prematuro. Y para finalizar, hay que hablar de los escenarios, donde México toma ventaja en la cantidad y en el tamaño, por lo menos de los principales, pero luego más abajo, los números en cuanto al aforo de los estadios se empareja mucho.
Y cerramos con la MLS, una liga tan peculiar que hay que recurrir a otra de esa naturaleza y que no puede ser otra que la Premier League rusa. Así es. Estos dos gigantes una vez más están condenados a compararse, ya que el destino ha hecho que las ligas de estos países sean muy recientes, pues en Rusia, tras el fin de la Unión Soviética, nació la liga que conocemos hoy en día y que como tal, nació en 1992, algo parecido a la MLS que apenas vio la luz en 1996, ya que solo después del Mundial del 94, el fútbol encontró cierta estabilidad en un país donde es un deporte de segundo orden, por lo que todo esto más otros factores hacen que las ligas de estas dos potencias tengan un palmarés internacional bastante modesto con apenas 3 títulos para cada país, algo contradictorio si juzgamos el potencial de la liga y la capacidad económica de algunos equipos que hasta ahora a punta de fichajes no han encontrado una constancia a nivel continental. Pasando al plano de títulos a nivel local, el carácter prematuro de las ligas hace que aún no veamos un multicampeón con decenas de títulos como en otros países que tienen competencias de mayor recorrido, por lo que de momento este aspecto está más o menos repartido, sobre todo en la liga norteamericana. Y para finalizar, en el ámbito de los escenarios, lo que dejó el último mundial de Rusia hace que su infraestructura sea superior a la de los gringos, que si solo tomamos en cuenta los escenarios que con mayor regularidad se utilizan en la MLS, quedan atrás en cantidad y capacidad, aunque no dejan de ser recintos deportivos de primer nivel. Y hasta aquí este repaso y análisis por los parecidos entre las ligas de CONCACAF y UEFA. ¿Estás de acuerdo con estos emparejamientos? ¿Encuentras otros que podrían funcionar? Los leemos en los comentarios. Y ya saben, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.